Yo soy nieto de un desaparecido que durante 64 años estuvo en una cuneta hasta el 18 de octubre del año 2000. Mi familia siempre pensó que estaba en una montaña a las afueras de Ponferrada, en León, pero estaba en un pueblo que se llama Peanza del Bierzo, y después de exhumarlo fue identificado por una prueba de ADN. La exhumación de su abuelo se produjo con la de otros restos humanos, otros cuerpos. Era una fosa donde había 13 personas. La exhumación se hizo en 2 fines de semana en un grupo de arqueólogos y forenses, y todavía no conocemos la identidad de todos ellos, no hemos conseguido averiguar quiénes son. Hay un grupo de personas que están enterradas en un nicho en el cementerio de Villalibre de la jurisdicción, que es un pueblo cercano donde estaba la fosa, que están enterradas individualizadamente con un informe osteológico y esperando que aparezca alguien que las reclame, pero no sabemos quién son. Parece que ustedes en su asociación han sido pioneros en esto de exhumar restos de víctimas de la guerra civil. ¿Podría usted explicar cómo se produce, cómo se origina esta actividad? Bueno, en mi caso yo soy nieto de un desaparecido y por una casualidad encontré el lugar donde estaba la fosa, donde presumiblemente estaba él, gracias a un amigo de mi padre de hace muchos años. Y en principio yo iba buscando la solución a un problema familiar. Yo quería, mi abuela había muerto 2 años antes, mi abuela era una mujer que, como muchas de esas abuelas, nunca en 33 años que yo tenía cuando ella murió, jamás le vino a ver a mi abuelo por el miedo que tenía. Y la fosa se abrió en 2 fines de semana. Unos días antes yo publiqué un artículo en el diario La Crónica de León que se titulaba "Mi abuelo también fue un desaparecido", comparando lo que había ocurrido en otros países de América Latina con la situación aquí. Y bueno, no entendiendo que no ocurriera nada cuando al principio nosotros pensábamos que era un problema local en el Bierzo, porque era una zona minera con mucha actividad sindical y que había sido un método de represión específico de ese lugar. De hecho, la asociación nace porque durante esos 2 fines de semana hay familiares que se acercan a veces de pueblos muy lejos y con situaciones muy complicadas para llegar allí a pedir ayuda, y fue, digamos que la asociación nació por demanda, ¿no? Porque había gente que nos pidió ayuda al principio pensando que en el Bierzo se había dado ese modo de represión, porque como no nos han educado para saber ese pasado, pues hemos tenido que ser autodidactas muchos de nosotros, y no sabíamos, entre comillas, que a los muertos también les ocurren cosas, ¿no? Entonces no habíamos hecho la conexión, digamos, entre un asesinato que además ocurrió en ese lugar. No hubo frente de guerra, no hubo 2 trincheras, solo hubo la represión que se dio por entre cientos de personas, de civiles, y nunca hubo un enfrentamiento armado entre nadie. Y surgimos porque había una demanda que apareció en ese lugar de gente que, incluso yo recuerdo una mujer que luego la vi en un vídeo que habíamos grabado, y en una conversación con una tía mía está hablando del asesinato de su padre, que estaba desaparecido cerca de un cuartel de la Guardia Civil en un pueblo de allí del Bierzo, y ella decía en el año 2000: es que yo nunca he hablado con mi hermana de estas cosas, y estas cosas que ella no se atrevía ni a denunciar como lo que eran el asesinato y la desaparición de su padre, ¿no? Entonces, bueno, pues surgimos en el año 2000, digamos que nos registramos en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, y empezamos a recibir casos de todas partes. De hecho, nosotros tenemos un archivo donde tenemos una ficha de Naciones Unidas, donde tenemos registrados cerca de, o gente que nos ha remitido información, más de 12.000 casos. Más de 12.000 casos de desapariciones en toda España. Gente que a menudo, que nosotros utilizamos un protocolo de Naciones Unidas, que el grupo de trabajo de desaparición forzada del Alto Comisionado de Naciones Unidas con sede en Ginebra tiene un protocolo para hacer una reclamación en estos casos, y en ese protocolo pues se preguntan, el grupo de trabajo considera que hay 6 preguntas básicas, ¿no? Pero vamos, que son la nominación, cómo se llama esa persona, que datos básicos. En la mayoría de los casos mucha gente no sabe qué pasa, que se lo llevaron, y ahí digamos que se acabó el conocimiento de lo que ha ocurrido con ellos, ¿no? Mucha gente que igual salía de casa y al volver no había un familiar. Bueno, pues tenemos documentados esos miles de casos. Bueno, pues en estos años hemos conseguido resolver algunos, pero de formas absolutamente dramáticas, ¿no? Nosotros hemos incluso ayudado a la gente a saber que un familiar de esos que no supieron que había sido de él acabó en un campo de concentración nazi muerto, ¿no?
y nunca habían tenido información sobre eso. Entonces otra de las cosas que hacemos es ayudar a la gente a veces a simplemente saber. Bueno, ¿y por qué no se acude a la vía penal hasta el año 2006? ¿Por qué no se presentan las denuncias hasta el año 2006? Bueno, porque yo creo que las cosas tienen que madurar. Nosotros el 3 de agosto del año 2002 presentamos 64 casos de desaparecidos ante el Defensor del Pueblo, es decir, que le dimos esa información reclamando pues, que se hiciera algo. Quiero decir que nosotros no tenemos formación en derechos humanos porque tampoco nos la enseña y hemos tenido que aprender. Yo he contactado con el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Naciones Unidas con un ordenador portátil colgado en una mesa de mi casa y después he cogido un coche y me he ido con mi familia hasta Ginebra el 5 de agosto del año 2002 a presentar esos 64 casos en el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada y reclamar que había una resolución del 18 de diciembre del año 92 sobre desaparición forzada en la ONU y nosotros pedíamos esa aplicación, ¿no? Entonces esto ha sido todo un proceso de maduración. Nosotros cuando abrimos una fosa hacemos una notificación de que aparecen restos humanos con signos de violencia a la Guardia Civil o a un juzgado, lo que digamos que esté más cerca para la infraestructura que tenemos. En algunos casos, pues en el año 2002 hubo una jueza que hizo unas pruebas de ADN. Alguna vez ha venido la Guardia Civil a tomar fotografías, una cosa muy pocas, pero esto ha sido un proceso de maduración, ¿no? La gente en este país, las víctimas de la dictadura y sobre todo las de estas familias, jamás se han sentido víctimas, no han tenido ni siquiera la conciencia ni la consciencia de que les habían hecho un daño que no era algo inevitable que había ocurrido en una guerra. Y han tenido que pasar una travesía de muchos años, de mucho miedo, de mucho silencio, de mucha marginación, porque es como han estado viendo como el Estado franquista reparaba a las familias de lo que llamó las hordas marxistas, investigaba esos crímenes, les daba puestos en la administración pública para toda su vida, todo tipo de reparaciones, y ellas nunca han recibido nada, ¿no? Y eso ha tenido que ser un trabajo hecho de mucho esfuerzo para reunir fuerzas para hacer eso, porque cuando alguien ha sido educado para callarse, como es mi caso, porque a mí en mi casa me hablaban de mi abuelo y me contaban que esto de fuera de casa no se tenía que decir, pues hay que reunir fuerzas para poder llegar hasta ahí, hasta hacer una denuncia en ese sentido. Cuando ustedes hacen la denuncia o las denuncias que dan lugar a la causa que se empieza a tramitar en la Audiencia Nacional, ¿ustedes buscaban una ayuda para las exhumaciones o iban más lejos de eso? Nosotros queríamos que la justicia actúe con todo lo que tiene, todas las labores que tiene que llevar a cabo la justicia. Las exhumaciones ya las llevamos nosotros haciendo durante 8 años. Durante mucho tiempo sin ninguna ayuda pública, gracias a que hay gente de medio planeta que viene a ayudarnos. Las exhumaciones son una parte del problema que nosotros hayamos hacer, aunque debería evidentemente responsabilizarse de ellas el Estado. Pero lo que nosotros queríamos era que la justicia actuara, como actúa cuando hay cualquier crimen. Cuando alguien lo detiene, como detuvieron a mi abuelo, cuando alguien lo secuestran, lo torturan y en una cuneta lo abandonan con 2 tiros en la cabeza. Eso evidentemente tendrá que tener alguna respuesta por parte de la justicia, entiendo yo. Pero ustedes han recibido ayudas económicas para su labor. Bueno, nosotros desde el año 2000 que iniciamos nuestra labor hasta el año 2006 lo hicimos gracias a muchísimos voluntarios a los que desde aquí tengo que dar las gracias porque parte de ese proceso de maduración ha ocurrido gracias a ellos. Gente que ha venido de Japón, de medio mundo a ayudarnos porque ha entendido que ahí estaba ocurriendo algo que era importante para la humanidad, porque estamos haciendo una lucha por... Pero mi pregunta es si a partir de la Ley de la Memoria Histórica ustedes reciben ayudas económicas para su labor. Pero sí, desde el año 2006 nosotros presentamos un número de exhumaciones y tenemos una subvención a la que seguimos teniendo que acompañar de un montón de voluntarios. ¿Puede usted explicar someramente a qué se destina el importe de esas subvenciones? Pues eso, quiero decir, nosotros presentamos un proyecto donde hay unas familias que nos piden ayuda para localizar una fosa y eso se destina pues, desde las máquinas que operan hasta pagar cuando podemos a algunas de las personas que son la minoría las que están trabajando en una exhumación. Luego eso tiene un procedimiento, en algunos casos son para pruebas de ADN, para estudios de los restos. Quiero decir, y hay un montón de labores asociadas a eso que no están subvencionadas, porque hay que ir a archivos a hablar con mucha gente, pero Perdón. ¿Ustedes utilizan también profesionales en esa labor de exhumación y reconocimiento de los restos? Desde el año 2000, la fosa primera que sumamos, en ella había
un médico forense, 4 arqueólogos, una bióloga, una antropóloga física, y los equipos evidentemente que llevamos son gente que tiene experiencia, profesionalidad y capacidad para hacer esas exhumaciones individualizadamente y con todo el rigor científico que se puede llevar a cabo. Usted es autor de un libro que se llama Las fosas de Franco. Sí, es un libro del que soy coautor junto a Santiago Macías. ¿Ha sufrido usted algún tipo de consecuencia como tras la publicación de ese libro y de las cosas que usted contaba en él? No, hemos tenido un par de denuncias por contar y citar un expediente militar y por recoger la opinión de un familiar en el texto, y una de ellas llegó hasta el Tribunal Supremo, que falló a nuestro favor. Después de que se archivara la causa o de que se declarara incompetente la Audiencia Nacional para tramitar la causa de la memoria histórica, ¿ustedes han tomado alguna iniciativa de denunciar esto ante un foro o algo parecido? Nosotros hemos seguido haciendo exhumaciones, la última hace 2 meses en el pueblo de Sevilla. Hemos seguido notificando cada vez que aparecían restos, y desde el abril del año 2010 estamos personados en Argentina en una causa que se lleva allí buscando la aplicación del principio de justicia universal. Tengo una pregunta más. Señor entrado de la acusación popular, con la venia, señoría. ¿Cuál fue la suerte de la denuncia que interpusieron en Ginebra? Bueno, en el caso de Ginebra se nos admitieron 2 casos que fueron reclamados, forman parte del informe de desaparición forzada, donde apareció por primera vez España, en el que se publicó en el año 2003. ¿Se abrieron diligencias por aplicación del principio de justicia universal por algún juzgado suizo o por alguna instancia de carácter internacional jurisdiccional? No, el grupo de trabajo de desaparición forzada lo que puede hacer es reclamarle al gobierno español la aplicación de una resolución que es, no sé si es bueno, no voy a decir el número, pero es una resolución aprobada por Naciones Unidas el 18 de diciembre del año 1992, que dice que el Estado debe intervenir en estos casos, incluso sin que fuera necesaria una denuncia, y en este caso era el Estado español que tenía que responder por los 2 casos que uno años después se encontró, pero que no ha habido respuesta por parte del gobierno. Bien, el requerimiento, por lo tanto, entiendo, por lo que usted está diciendo, es que el Estado tenía que hacer lo posible por encontrar esos cuerpos sin que entendiera el comité al que usted se dirigió que hubiese que abrir diligencias criminales. No, eso está bien. Esto está bien descrito en esa resolución de Naciones Unidas. El Estado, que tiene 3 poderes y se refiere a todo el Estado, no tiene un poder, que es el poder judicial, y esa resolución habla claramente de cómo se deben perseguir estos crímenes, como se deben perseguir otros crímenes. En cuanto a las denuncias del defensor del pueblo, ¿qué resolución dicta? Bueno, él hace una recomendación publicada en su informe en el año 2003, donde habla de que lo que cita es que una asociación le ha llevado estos casos, y más que nada hace como una especie de pregunta, ¿no?, de qué hay que hacer con ellos. ¿Qué se le contesta? ¿Tiene usted conocimiento? Bueno, lo que se le contesta es lo que no ha ocurrido con estos desaparecidos en todos estos años. Eso es una suposición de usted. Yo me refiero, ¿usted le consta que ante esa interpelación que iba a realizar el defensor del pueblo hay una contestación por parte del órgano correspondiente? No solo fue eso. A ver, el informe del defensor del pueblo se presenta en el Congreso, y el informe hace una valoración de cosas que han ocurrido y que han sido denunciadas ante la Oficina del Defensor del Pueblo, y la respuesta del Estado es que si considera que algunas son pertinentes la resuelve y otras no. Y esta, por ahora, no está resuelta. Usted ha referido que en alguna ocasión el juez de instrucción ha ido a inspeccionar alguna fosa, algún cadáver. Bueno, en 2 ocasiones han visitado una fosa, como creo que dice la ley, que cuando aparecen restos humanos se tiene que personar allí. ¿Cuál fue la suerte de la instrucción judicial? Pues en 3 ocasiones se han hecho pruebas de ADN, en 2 con visita de las autoridades, porque a veces lo que va es la policía judicial, y ahí se ha detenido esto. Quiero decir, nosotros cumplimos con un deber que es